El programa IMSS-ISSSTE del Bienestar se creó y se fortaleció durante la administración federal del expresidente Andrés Manuel López Obrador para atender a 53.2 millones de personas sin seguridad social a través de 23 entidades federativas. Y durante el periodo 2018 al 2024 se invirtieron 30.448 millones de pesos para fortalecer y mejorar el sistema de salud en el país, así como también para terminar clínicas y hospitales que se dejaron inconclusas en otras administraciones federales. Pero ahora con la nueva administración federal a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se van a inaugurar 39 obras del sector salud y entrarán en funcionamiento durante el 2025, de los cuales 9 son hospitales generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como también 6 unidades de medicina familiar del IMSS y 19 hospitales del IMSS Bienestar, además de 5 hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o también denominado ISSSTE. Procedemos con el corte del listón de inauguración del Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, algunos de ellos ya han sido inaugurados y puesta en operación a partir del 21 de marzo del 2025, con la reciente inauguración del Hospital de la Mujer y la Niñez en Oaxaca, cuyo objetivo es dar atención pediátrica, ginecológica y obstétrica a las mujeres de Oaxaca en todo su ciclo de vida, incluyendo su ciclo reproductivo hasta el climaterio. Por ello, en esta primera etapa inicia su funcionamiento con 48 camas y 3 quirófanos, 16 consultorios de consulta externa, área de urgencias y servicios médicos de laboratorio, rayos X, tomografía, mastografía, una sala de expulsión y la unidad de cuidados intensivos neonatales. El nuevo hospital se está llevando a cabo con una inversión de 1.125 millones de pesos para su rehabilitación y mantenimiento, así como el acondicionamiento de las áreas de urgencia, consulta externa, laboratorio clínico, radiología e imagen, farmacia, cirugía, terapia intensiva, genética y oncología. Además tienen un tomógrafo de 128 cortes, que significa tener una máquina que puede tomar 128 imágenes del cuerpo con una sola rotación y con una enorme precisión para el diagnóstico. Así que cuando concluya su segunda fase en mayo de 2025, tendrá 120 camas sensables y 90 camas no sensables, 25 consultorios de consulta externa, 5 consultorios para la atención de urgencias obstétricas, 5 salas para la atención de parto y 5 quirófanos. Con ello va a brindar 51.816 consultas médicas de especialidades, además de garantizar 5.000 partos y atenciones obstétricas anualmente. Cabe mencionar que el Hospital de la Mujer y la Niñez inició su construcción en 2009 y se retomó la obra en 2022, por lo que después de 16 años por fin abrió al público. El IMSS Bienestar da un paso histórico en la universalización de los servicios públicos de salud con la inauguración del Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño que se encuentra en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca. Esta unidad de segundo nivel, cuya construcción inició en 2009 y permaneció abandonada por años, hoy es una realidad que beneficiará a más de 1.712.000 mujeres, niñas y niños de toda la entidad. Para nuestras mujeres oaxaqueñas proporcionamos cuidados de calidad y con servicios totalmente gratuitos. Este hospital cuenta con 120 camas hospitalarias, 16 consultorios de especialidad, un quirófano, una sala de expulsión, área de urgencias con 2 salas de choque y 6 camas de observación, además de un laboratorio y tecnología de vanguardia. El beneficio de este Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño es la disminución de las muertes maternas a través del trabajo multidisciplinario. El hospital ofrece una cartera de servicios integrales diseñada para brindar atención de calidad a mujeres embarazadas y en puerperio y a niñas y niños de la entidad. Entre los principales servicios se encuentran urgencias obstétricas, consulta externa de especialidades, hospitalización, nutrición, quirófano, análisis clínicos y mastografía. Para garantizar atención integral y eficiente, se ha integrado un equipo de 109 profesionales de la salud, incluyendo 43 médicas y médicos especialistas. Además, tras la inundación del Hospital de la Niñez Oaxaqueña en junio de 2024, esta nueva unidad asumirá la atención de niñas y niños, asegurando la continuidad de los servicios médicos especializados. Con este hospital, las mujeres vamos a estar bien atendidas. Con esta inauguración, el IMSS Bienestar reafirma su compromiso de brindar atención gratuita, accesible y de calidad a quienes más lo necesitan.
Brindando todos estos servicios totalmente gratuitos, logramos llegar a todas las personas en todos los lugares. Vamos a proceder al corte de listón simbólico para así iniciar las actividades en el Hospital Básico Comunitario Ixtlán de Juárez. 1, 2, 3. Así como también se inauguró el Hospital Básico Comunitario de Ixtlán de Juárez, cuyas instalaciones médicas habían sido abandonadas, y fue hasta el 2022 que se retomó la obra con una inversión de 53 millones de pesos para abrir al público el 21 de marzo del 2025 y beneficiar a una población de más de 37,000 habitantes de 34 municipios de la Sierra Norte de Oaxaca. Dicho hospital tiene 16 camas sensables, 17 camas no sensables y 9 consultorios, así como también presta servicios de urgencias, quirófano, tococirugía, hospitalización, consulta externa, laboratorio clínico, imagenología, anestesiología, ultrasonido y rayos X, además de especialidades troncales médicas y quirúrgicas, al igual que 4 ambulancias. Hoy inauguramos en Oaxaca el nuevo Hospital Básico Comunitario de Ixtlán de Juárez, ubicado en la Sierra Norte de Oaxaca, que beneficiará a más de 37,000 habitantes. Con una inversión de 53 millones de pesos en equipamiento, se brindarán servicios esenciales como consulta externa, medicina general, ginecología, cirugía general, medicina interna, odontología, psicología, nutrición, urgencias, quirófano, estudio de rayos X y laboratorio. Además, cuenta con 9 consultorios, 16 camas sensables y un equipo de profesionales de la salud integrado por 15 médicas y médicos generales, 34 enfermeras y enfermeros, 13 médicas y médicos especialistas y personal administrativo. A partir de ahora, esta unidad médica podrá responder a la demanda y necesidades de 26 municipios. Es algo muy importante para nuestra comunidad, ya que vamos a darle una gran cobertura. Con la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio la gestión para esta nueva unidad. Pero ahora, con nuestra nueva presidenta, ya estamos en marcha y en nuestra inauguración de este hospital. Con esta apertura, el IMSS Bienestar brinda atención médica de calidad y gratuita y reafirma su compromiso con las familias sin importar su situación geográfica o económica. Para todas las personas, en todos los lugares, construimos los servicios públicos de salud. Por otra parte, desde el 2020, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pidió apoyo a los ingenieros militares para reconstruir hospitales por desastre naturales. Entre ellos se encuentran la reconstrucción del nuevo Hospital General número 25 ubicado en Zaragoza, Ciudad de México, el cual fue demolida después de los graves daños estructurales que tuvo durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Sin embargo, en diciembre del 2022 inició su reconstrucción en un terreno de más de 51,000 metros cuadrados con una inversión de 2,414 millones de pesos para volver a dar el servicio en agosto del 2025. De igual manera, el Hospital General de Zona San Alejandro en Puebla fue demolido en 2021 por daños estructurales y en 2022 se inició su reconstrucción para abrir al público en julio del 2025. Así como también los ingenieros militares participaron en la construcción del Hospital General de Coajimalpa en la Ciudad de México, el cual abrió al público en noviembre del 2022. Por lo que ahora el actual gobierno de México, con la presidenta Claudia Sheinbaum, firmó un convenio de colaboración con los ingenieros militares para construir 7 hospitales. Entre ellos se encuentran el Hospital General de Santa Catarina en Nuevo León, el Hospital General de San Luis Río Colorado, el Hospital General de Yecapixtla Morelos, el Hospital General de Saltillo Coahuila, el Hospital General de Los Cabos Baja California, el Hospital General de Culiacán Sinaloa y el Hospital General de Guadalupe en Zacatecas. Ahora pasamos a esta siguiente gran etapa de la colaboración con el convenio que firmamos hoy, Defensa IMSS, para la construcción de 7 nuevos hospitales que queremos anunciar el día de hoy y que están ya próximos a iniciar su construcción. El primero, la primera por favor, es el Hospital General Regional de Santa Catarina en el estado de Nuevo León, un hospital de 260 camas para beneficiar a casi 300
300,000 personas derechohabientes con 39 especialidades, resonancia magnética, tomógrafo, rayos X, salas de hemodinamia. Va a tener el día que entre en operaciones un total de 2.531 trabajadoras y trabajadores. Es una superficie de construcción de 50.635 metros cuadrados en un área que requiere de mucho crecimiento a partir del crecimiento que ha habido del empleo, sobre todo por la industria automotriz. El siguiente también es el Hospital General de Zona en San Luis Río Colorado, allá en Sonora, un hospital de 120 camas para beneficiar a 134,000 personas derechohabientes con acceso a 34 especialidades. Igual estamos haciendo hospitales muy resolutivos, ya no solamente es la cama lo que habla de las capacidades de un hospital, sino sus servicios, como en este caso los auxiliares de diagnóstico en imagen, es decir, los equipos médicos como resonancias magnéticas, tomógrafo, rayos X, mastógrafos. Es una plantilla laboral de 1.110 personas entre médicos, médicas, paramédicos, personal administrativo. Se desplanta en una superficie de construcción de 32,000 metros cuadrados. El tercero es el Hospital General de Zona de Yacapixtla, en el estado de Morelos. Es un hospital de 90 camas para el beneficio de 116,000 derechohabientes de ese estado, con 28 especialidades y lo mismo, tomógrafo, rayos X, mastógrafo, 984 personas es su plantilla. Estos tres primeros ya tienen un proyecto ejecutivo que hemos en el convenio entregado a Sedena y por eso serán los primeros tres que iniciarán su construcción. El resto que también inician en este 2025 con este convenio con Sedena son los siguientes. El Hospital General Regional de Saltillo, Coahuila, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su gira por este estado, es un hospital de 260 camas para el beneficio de 736,000 personas con acceso a 28 especialidades médicas y un equipo médico que incluye también resonancia magnética, tomógrafo, rayos X, mastógrafo, una plantilla de 2.531 personas. Este hospital tendrá una superficie de construcción de 50.241 metros cuadrados. También otro hospital muy importante para el IMSS, para su crecimiento y para estar en los indicadores de número de camas por derechohabientes, es el Hospital General de Zona de Los Cabos, allá en Baja California Sur, un hospital de 216 camas para el beneficio de 414,000 personas derechohabientes con acceso a 44 especialidades y lo mismo, un programa médico que incluye resonancia magnética, tomógrafo, rayos X, clínica de mama, clínica del donor, gamma cámara y una sala de hemodinamia allá en Los Cabos, que ha tenido también un crecimiento importante por el sector turístico. Contará con 2.531 trabajadores y una superficie de construcción de 42,000 metros cuadrados en un terreno donado por el gobierno del estado de 50,000 metros cuadrados, de 5 hectáreas. Y los últimos dos son el Hospital General Regional en Culiacán, en el estado de Sinaloa, un hospital de 216 camas también para un beneficio de 962,000 personas en esa región que concentra muchos derechohabientes, con acceso a 37 especialidades y también un programa médico que incluye resonancia magnética, tomógrafo, rayos X, mastógrafo, 2.222 trabajadoras y trabajadores es su plantilla y una superficie de construcción de 39,616 metros cuadrados. Y por último, también un hospital muy esperado durante mucho tiempo, anunciado también por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Hospital General Regional de Guadalupe, en Zacatecas. Es un hospital de 216 camas para el beneficio de 319,000 personas con acceso a 42 especialidades, un equipo médico que incluye resonancia magnética también, tomógrafo, rayos X, mastógrafo, una plantilla de 2.222 personas
trabajadoras, entre médicos, paramédicos y el resto del personal, y una superficie de construcción de 70,000 metros, en 70,000 metros cuadrados de terreno y 42,000 metros cuadrados de construcción en total. Con toda esta inversión que se hace a partir del convenio, se va a beneficiar a casi 3 millones de personas derechohabientes del IMSS en los diferentes aspectos de la atención médica, sobre todo en el segundo nivel y también en especialidades con las que no se cuenta actualmente en estos estados y que se traducen muchas veces en traslados a los centros médicos nacionales aquí de la Ciudad de México o allá de Monterrey. Con esto lograremos resolver en los propios estados con los hospitales del IMSS. Bien, pues les voy a comentar que la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de los ingenieros militares pues no es algo nuevo, ya en el pasado se había hecho, hace mucho tiempo se construyó la carretera fronteriza en Chiapas, pero nunca en la dimensión como lo estamos haciendo en la actualidad. Y esto nos provoca una gran satisfacción porque todo lo que se hace es en beneficio del pueblo de México. Nos complace mucho participar ahora en el crecimiento, en obras que contribuyen mucho en el crecimiento y desarrollo del país, por supuesto sin descuidar el tema de la seguridad. Bien importante, son 7 hospitales. A ver si se van a beneficiar con los 7 hospitales 2.9 millones de personas. Y durante la construcción, preguntaba ahora al general Loza, que es el responsable de los ingenieros militares, la mejor ingeniería que hay en México, y no solamente su capacidad, su honestidad, sino su capacidad organizativa para poder terminar a tiempo lo que se les pide, en este caso estos 7 hospitales del IMSS. Cada hospital de empleos directos son entre 10,000 y 20,000. Es decir, son 7 hospitales, pues estamos hablando de 70,000 empleos directos que se van a generar durante este año con el inicio de la construcción solo de los hospitales, entre 70,000 y 100,000 empleos directos. Y en la construcción sabemos que al menos indirectos son por lo menos 2 veces más. Entonces, además del beneficio para la salud de los derechohabientes y de todas y todos los mexicanos, porque recuerden que vamos hacia un sistema unificado de salud, pues es la generación de empleos muy importante vinculada con la construcción de hospitales, además de los trenes y de todas las obras de infraestructura que vamos a desarrollar este año. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.